Inicio de grabación. Genial. Bueno, ahora sí. La bibliografía que siempre tratamos de poner, la bibliografía con la que hicimos el PowerPoint y con la que preparamos la clase. En este caso, utilizamos el libro de Mochoni Becker, que tal vez lo hayan tenido para la materia de economía del CBC, que es como un manual enorme de economía que tiene bastantes contenidos que después sean en macro. El segundo es el Blanchard, que después hay otros, ahora yo no me acuerdo bien los nombres, pero hay otros manuales de macroeconomía similares al Blanchard que también pueden llegar a usar en otras cátedras. Yo me acostumbré a usar ese, pero todos terminan diciendo más o menos lo mismo estos manuales, así que no tienen mucha magia. Y para hacer un pequeño repaso de historia de la economía, que tal vez también es importante, utilicé un libro de un tipo que se llama Galbraith, que está bastante bueno, si les divierte la historia de la economía, se los recomiendo. Ahí va. Bueno, los contenidos así enumerados. Ay, me están saliendo notificaciones. Básicamente los contenidos que vamos a ver hoy son estos que están acá, no los voy a leer, ya los vamos a ir viendo uno por uno, pero son como ese resumen de contenidos necesarios para entrar con toda a la cursada de Macro 1. De por sí este PowerPoint igual después se los giramos, ahora tal vez no es tan importante, pero cuando vayamos avanzando y se vean cosas con más fórmulas, más de la materia de macro en sí, van a ver que estos PowerPoint por ahí les sirven. Entonces, lo primero es definir qué es la macroeconomía, ¿no? Porque ya sabemos que es el nombre de la materia, pero tal vez no nos acordamos de lleno cuáles son las diferencias entre la macroeconomía y la microeconomía, que son, en, en fin, las dos ramas principales del estudio de la economía como ciencia, ¿no? Entonces, la microeconomía, en términos generales, estudia los comportamientos de las unidades económicas en específico, es decir, el estudio de una empresa, el estudio de una familia, ¿no? Eso ya lo sabemos. Después vamos a tener una materia que es microeconomía en el primer año del ciclo profesional, que yo la voy a cursar este cuatro, así que no les puedo decir de qué trata, pero como términos amplios, labura estos temas. Y por otro lado tenemos la macroeconomía, que no estudia el consumo, no estudia los comportamientos de las unidades específicas, de las unidades pequeñas, sino que labura sobre conjuntos, labura sobre los conjuntos de unidades económicas, es decir, estudia, por ejemplo, el desempleo como una variable de la economía como conjunto. Estudia, por ejemplo, el crecimiento del producto. Todas variables que son agregadas. Importante ese concepto de agregado. A partir de eso también todas estas variables tienen tres tipos, si las miramos por su forma, ponele. Pueden ser variables flujo, variables stock o precios. Precios, bueno, son los que vale el valor de cambio de los diferentes bienes y servicios, es bastante simple. Y la diferencia entre variables flujo y variables stock radica en que la importancia de la variable flujo es a lo largo del tiempo. Es una variable que se va acumulando, que se va desarrollando en un periodo de tiempo. Es decir, que eso va creciendo, va disminuyendo, pero lo importante es que se desarrolla sobre un periodo de tiempo t determinado. La variable stock, por el contrario, es en un momento en particular, en un momento específico, cuánto está desarrollada X variable. Entonces, perdón si se escucha ruidos de fondo, pasa que, bueno, las cosas de la virtualidad también. Entonces, para lograr los objetivos, para cumplir, para desarrollarse como macroeconomía, existen dos herramientas que utilizan, en nuestro caso, el ministro de Economía, el Ministerio de Economía, que es como el líder de la macro, ¿no? El líder, la dirección de la macroeconomía de un país, que son la política fiscal y la política monetaria. Acá puse económica, pero es monetaria. Después vamos a ver en profundidad, pero van a ir viendo que durante todo el curso de macroeconomía las nociones de política fiscal y política monetaria van completamente de la mano y son transversales a todos los temas que van a ir viendo. Es decir, el estudio de la macro se da principalmente sobre modelos, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, y estos modelos vamos a ver cómo se desarrollan, si hay X política monetaria, si hay X política fiscal. Vamos a ver las diferencias de una con la otra, pero en términos generales, para ir presentándolas, las políticas fiscales son aquellas que se desarrollan con incentivos por parte del poder ejecutivo y del poder del Ministerio de Economía en particular, podemos llamar, ¿no? Por ejemplo, hay una inversión en obras de infraestructura por parte del Estado, por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero no sé, encabezada por el Ministerio de Economía, entonces se invierten 100.000 millones de pesos en reparar rutas.
Eso sería una política fiscal, una típica política fiscal. Ahora, una política monetaria refiere no a la economía real, no a la economía, no a las inversiones de la economía real, justamente, que inciden en el mundo que vemos, sino que se dan y se generan a partir de una política desarrollada por el Banco Central, en primer lugar, es decir, una política que está enfocada en la actividad monetaria, en la actividad de la economía financiera, podemos decirlo, que después tiene reflejos en la economía real, pero no importa. Por ejemplo, lo que vulgarmente se conoce como emitir, hacer funcionar la maquinita, emitir dinero, es una política monetaria, es aumentar la oferta de dinero. Después vamos a ver que hay un montón de políticas monetarias mucho más profundas e interesantes, pero que no vienen al caso. Por ejemplo, el laburar con el encaje. Ya lo vamos a ir viendo, pero para que queden resonando por ahí esos nombres. Entonces, como decíamos antes, la macro labura mucho con modelos. Los modelos son básicamente representaciones de la realidad, representaciones figuradas de la realidad. Es decir, si vos querés analizar el desempleo en Argentina, no podés laburar con todo lo que hace al desempleo en Argentina porque son un montón de cosas. Lo ideal es laburar con todo, lo ideal es tener modelos lo más abarcativos posibles, pero como eso no es posible, se hacen una cosa que se llama supuestos y un concepto que es muy clave en macro y muy clave en economía en general, que es esta idea de ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, que viene del latín, que significa todo lo demás permanece constante. Entonces, se plantea un modelo para analizar la demanda en Argentina, la demanda, ahora vamos a ver bien qué demanda, y se dice que ceteris paribus, la economía está cerrada, la economía no aumentan las exportaciones o las importaciones. Entonces, queremos analizar qué pasa al interior de Argentina, entonces dejamos por fuera todo la parte de la balanza comercial, toda la parte de exportaciones e importaciones, que claramente influye en el desempleo, que claramente influye en la demanda a la interna del país, pero como queremos ver otra cosa, ponemos un supuesto. Bueno, esta idea de los supuestos va a ser también transversal a todo el estudio de la macro, porque al laburar con modelos los supuestos son claves muchas veces y muchas veces son engañosos. Siempre hay que prestar atención a qué supuestos están hablando y eso después se traduce en cómo utilizas el modelo para interpretar la realidad. Porque muchas veces lo que sucede en los medios, en la vulgarización de cierta economía, es que se ignoran los supuestos. Entonces se dice, bueno, no, pero hay que hacer tal cosa en la economía argentina. O ves en la tele a un tipo diciendo, no, pero hay que hacer tal cosa. Y después te pones a estudiarlo un poco más y ves que hay supuestos que no se aplican para la situación real. Entonces hay que tener un ojo con eso, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, ya no hay mucho más de eso. Demanda agregada, oferta agregada. ¿Qué es esto? Bueno, cuando laburamos la economía, cuando laburamos la micro, nosotros laburamos las curvas de oferta o las curvas de demanda y las pensamos en particular hacia una empresa específica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto demanda, cuánto oferta una empresa de alimentos? Bueno, lógicamente, no sé si recuerdan, pero cuando sube el precio, la oferta de una empresa aumenta porque le rinde más vender, qué sé yo, digo, sale más caro el producto que vende, entonces va a vender más. Bueno, cuando pensamos en la macroeconomía, los conceptos de oferta y demanda se transforman en los conceptos de oferta agregada y demanda agregada. ¿Qué significa el agregado? Que es el conjunto de toda la economía o de todo el conjunto de agentes económicos que estoy tomando, que estoy presentando. La demanda agregada de una economía, de la economía argentina, es toda la suma de las demandas individuales, de las demandas de las unidades económicas individuales, sumadas dentro de Argentina. ¿Se entiende? Si estoy yendo rápido también me avisan por ahí. No, flasheo a veces. Entonces, estos conceptos de demanda agregada y oferta agregada nos permiten laburar el primer modelo, que no lo vamos a ver más que por arriba acá, pero que para tenerlo de nombre también, que es el modelo OADA, que es el modelo de oferta agregada, demanda agregada. Y nos simboliza, nos representa cómo se ponen en juego la oferta y la demanda agregadas de un país. En este caso vamos a tomar Argentina porque es el ejemplo más cercano, ¿no? Para tenerlo al alcance. Estas curvas que podemos ver en este gráfico, yo entiendo que en el mouse, nos determinan una igualdad. Hay un punto donde se cruzan, hay un punto donde el eje X, que acá es Y porque es producto, es PBI, producto, ahora vamos a ver bien en fino qué significa, pero vamos, es el producto, y en el eje vertical, en el eje
ordenadas, creo, tenemos el nivel de precios. Estas curvas representan, son bastante intuitivas en ese sentido. Digo, la demanda agregada de la economía tiene pendiente negativa porque al bajar los precios la demanda aumenta. Digo, uno cuando bajan los precios de las cosas, si que te paribus se permanece constante el salario y los ingresos, vas a demandar más cosas. Digo, cuestión lógica, ¿no? A la inversa, bueno, la oferta funciona al revés. Cuando los precios son más elevados, hay más unidades que se pueden ofrecer. Y eso después se puede pensar también de otra forma, que es que a medida que el producto crece, la oferta aumenta el precio. No nos vamos a meter por ahí, pero eso creo que es más de economía que de macro, así que no importa, lo vamos a dejar ahí. Cuestión, este modelo tiene un punto que es el equilibrio. Tiene un punto donde se cruzan, como decíamos antes, que se llama punto de equilibrio. Y acá entra una nueva noción, esta noción de los puntos de equilibrio, del equilibrio de las situaciones, justamente, vale la redundancia, de equilibrio, que es muy clave. ¿Por qué es muy clave? Porque todos los modelos que elaboremos funcionan a partir de un desequilibrio. Hay algo que no está cerrando, entonces se mueven. Entonces, la curva se puede mover para tal lado, la curva de oferta puede moverse, la curva de demanda puede moverse, pero llega un punto donde se cruzan y llegan a un estado de reposo, a un estado de equilibrio. Todos los modelos que elaboremos van a llegar a un punto al equilibrio y van a tender hacia el equilibrio. Y eso es importante porque así es como se va a ir explicando los movimientos de las diferentes variables. Lo dejamos hasta ahí. Simplemente agregar una noción más que es la idea de natural, que también se va de la mano con equilibrio, que es esta idea de que en economía estos modelos, la economía real siempre tiende hacia un estado de reposo, hasta un estado natural, hacia un estado de equilibrio, de donde las cosas funcionan, donde las cosas son así. Bueno, esto es una noción que podemos ver que tiene un trasfondo y parte de un montón de cosas que no vienen al caso, pero que van a ser también transversales al estudio de la macro. No sé si ustedes ven la notificación de WhatsApp que me acaba de llegar. O sea, me llegó que hay alguien en la sala de espera, así que lo voy a aceptar. Pero no estaría bueno que las vean, bueno, no importa. PBI y cuentas nacionales. Para pasar un poco más de lo abstracto que estábamos discutiendo, ahí al compañero que se acaba de sumar, nada, esto se está grabando, así que la primera parte la podrás ver. Desde ya, cualquier duda, igual me podés interrumpir. Bien, PBI y las cuentas nacionales. ¿Qué es el PBI? Famosa cosa que siempre se habla en los diarios, en la tele, en todos lados. Bueno, ustedes ya la estudiaron para economía, así que ya lo deben saber. Pero para profundizar un poco en algunas características específicas de este Producto Bruto Interno, vamos a trabajarlo un poquito. Primero, el PBI se encuentra en el marco, no es algo sobrenatural. Digo, hay muchas veces que se le asigna un rol sobre casi mítico el PBI, ¿no? Como que es lo fundamental. Digo, si estamos creciendo a una tasa de China, como se dice, a tasas del 8-9%, está todo bien, está todo brillando. Y si estamos creciendo, por más que haya un crecimiento, digo, siempre se apunta como que se crea que ese mito de que el objetivo de la economía es que aumente el PBI. Bueno, eso es subjetivo. Digo, después vamos a ver, yo, por mi parte, no creo que el objetivo de la economía sea aumentar el PBI. El PBI es un indicador más, como lo es el desempleo, como lo es la pobreza, como lo es la inflación, y hay un montón de indicadores, el PBI es uno más. Y estos indicadores se encuentran dentro de la categoría de cuentas nacionales, que también es una materia que se suele cursar el primer año del ciclo profesional, que está muy buena y a mí me gustó mucho. Y la cursé con un tipo que se llama Juan Martín Graña, que les recomiendo cuando la tengan que cursarla con él porque es bastante groso. ¿Qué son las cuentas nacionales? Entonces, las cuentas nacionales realizan la medición de la actividad económica dentro de Argentina, por supuesto, ¿no? En este caso, pero dentro de la economía que se esté tratando. Entonces, las cuentas nacionales, por un lado, miden el PBI. Eso es una de las cosas que miden, como también miden la inflación, la evolución del IPC, como miden el desempleo, lo que decíamos antes. ¿Por qué es importante el PBI? Porque el PBI, más allá de que, como decía, tiene un carácter mítico muy importante, en lo concreto mide la riqueza que se genera en el país. Y tenemos una noción implícita de que la riqueza es importante, ¿no? Y tiene razón de ser que la riqueza sea importante. Digo, es lógico que nos importe cuánta riqueza se genera en el país. Entonces, para hilar un poquito más fino en lo que significa que es el PBI, vamos a señalar estas cuatro
Estas cuatro características. Como decíamos, a priori el PBI es la producción total, representa la producción total de riqueza que se genera en una economía a lo largo de un año. Hay varias formas de medirlo. Hay tres métodos en realidad. Es a través de la demanda, a través del ingreso o a través del valor agregado. No viene al caso desarrollarlos. Nos vamos a quedar con el método de la demanda, que es el más importante, que después lo vamos a ver. Pero tiene cuatro características que vamos a señalar. Una, calcula el valor de los bienes finales. Es decir, en una cadena productiva, si vos vas a producir mesas de madera, primero hay que talar el bosque, hay que sacar la madera, hay que procesar la mesa, hay que hacer un montón de cosas en la cadena productiva que se combinan. Es decir, esa madera pasa por un montón de procesos y se compra varias veces. Hay un tipo, no es la misma empresa la que hace todo el proceso, entonces ahí caemos en el riesgo de duplicar valores, de contar dos veces esa madera, de contar cuando se achó y de contarla de nuevo esa misma materia prima cuando está entrando a la cadena productiva. Entonces, para no hacer eso, se cuenta nomás el valor de los bienes finales, el valor de la mesa. Segundo punto, se incluye lo producido, no lo comerciado. Y esto es clave, porque muchas veces lo que sucede, muchos años lo que sucede es que tenés una variación de stocks, tenés una variación de existencias. Es decir, vos producís 100 y vendés 90, o producís 100 y vendés 110 porque tenías stocks acumulados. Bueno, eso también puede alterar un poco la medición del PBI, entonces decimos que incluimos solo lo producido y no lo comerciado. Tercera característica. Hay un concepto que es la frontera de producción, que es dentro de la frontera de producción. Yo no sé si están viendo la camarita ustedes. Espero que sí, porque hago mucho gesto con la mano y para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, este concepto de la frontera de producción te divide qué queda adentro, qué se contabiliza para el PBI y qué no. Un claro ejemplo de algo que no se incluye en la frontera de producción es el trabajo doméstico no remunerado. Este trabajo que lo suelen hacer las mujeres, es básicamente ese trabajo de la casa, ¿no? Desde lavar la ropa, hacer los platos, a incluso trabajos de carpintería dentro de la casa, un montón de trabajos que integran este trabajo doméstico y que justamente no tienen una remuneración, no se le paga. A mí yo voy a lavar los platos y nadie me dice, che, tomá, te pago 200 pesos por lavar los platos. Como que no funciona así. Y en muchos casos, nosotros vivimos en una época que cada vez más las mujeres se incorporan al mercado laboral, pero hace 50 años, y hoy en día también, ¿no? Pero hace 50 años era más evidente que este trabajo doméstico no remunerado era muchísimo. Y incluso hay una experiencia curiosa en México que se contabilizó este trabajo doméstico y se le asignó un valor de el mínimo que cobra el trabajo doméstico remunerado, las empleadas domésticas. Y se le asignó a cada hora que se laburaba de trabajo doméstico no remunerado esa remuneración, y se llegó a un número de que el PBI crecía como un 40%. Había un 40% de la producción que no se estaba contando, que estaba fuera de la frontera de producción. Una locura. Cuestión, hasta ahora, probablemente o tal vez cambie al mediano plazo, pero hasta ahora el PBI no contempla el trabajo doméstico no remunerado, no contempla el laburo de los estudiantes, excepto que te cuentan como cuando pasas a contar como empleado, no importa, no contempla cierta actividad ilegal, lo cual tiene sentido también, o no sé, etc. Es decir, se mantiene dentro de su frontera de producción. Y una cuarta característica, que es que se mide hacia las fronteras internas. El Producto Bruto Interno se llama interno porque justamente mide lo que se produjo en el interior del país. Y eso lo vamos a explicitar y lo vamos a ver cristalizado en que no se miden las importaciones, sino que las importaciones restan al producto, que ahora lo vamos a ver bien. Estas son las cuatro características principales del producto. Después se pueden derivar un montón de cosas. El producto puede evaluarse a precios de mercado o a precios de factores de producción. Hay un montón de características que se pueden hacer. Eso depende de cada cátedra. Me parece el pedo meterse acá con la línea tan específica. Ya van a ver y su profesor o su profesora les irá diciendo qué tan importante es. Pero bueno, a priori nos quedamos ahí y pasamos a una de las formas de medición del Producto Bruto, que es el método de la demanda, medirlo a través del método de la demanda. Ahí Luigi, Andrés tiene una pregunta por el chat que había estudiando. A ver, ahí la leo, Sí, si querés activar el micrófono, Andrés, o por el chat.
Buena pregunta. Sí, se cuenta la economía informal para el Producto Bruto. No sé cómo se hace el cálculo, la verdad, pero, o sea, hay que, ahí Gonza, ahí te dejo que respondas, pero ponele, no, bueno, mentira, responde vos, boludo. No, quizá lo tenés más fresco. Yo lo único que me acuerdo es que es algo que es por residuos. Es que lo contabilizás a través del método de la demanda, que es el que va a explicar Luigi ahora, sino que a través del método del ingreso, que es otro método que no se ve en macroeconomía, sino que se ve en cuentas nacionales, que calcula cuánto de todo lo que se produjo, de todo el ingreso de una economía se destina a salarios, a ingresos mixtos, que quizás lo vieron en economía y a excedente bruto de la producción, que básicamente es la ganancia empresarial. A partir de ahí se resta creo que el excedente bruto de producción o la masa salarial, no me acuerdo cuál de los dos se resta, y a partir de ahí se llega, no es que se calcula específicamente. Eso es lo que yo recuerdo, que yo Luigi vos recordás mejor de eso. No, no, de una. Incluso eso no lo tenía, así que es genial. Sabía que era así medio por resta, pero no sabía tan en lo particular. No, lo que iba a aclarar es que la economía informal en Argentina se calcula que es corte, la mitad de los empleos son informales, como que es una guasada el nivel de informalidad que maneja la economía argentina, entonces se tiene que contabilizar porque si no te daría un cálculo muy, muy errado, no sería una representación de la realidad ni por asomo. Pero es re interesante todo el tema de la economía informal, se labura en cuentas un poco que depende de la cátedra. Bien, entonces, volviendo un poco al método de la demanda, que es el que más se utiliza en macroeconomía, si no es el único, que nos demuestra y nos permite ver algunas cosas que son interesantes. Primero, ya te lo pasa una fórmula, entonces te permite visualizar otras cosas, ¿no? Si vos planteas algo en palabras o en fórmulas matemáticas, ves cosas diferentes. Entonces, el PBI decimos que es igual a C más I más G más X menos M o más XN. Esa fórmula se la tienen que tener guardada si no se la saben todavía porque es clave, es tipo la fórmula básica de macro. Y es la ecuación, también se llama la ecuación macroeconómica fundamental, así que ya hay algo que les está diciendo, ¿no? Como que es clave. Bien, vamos a desglosarla un poco. Consumo, ¿qué es el consumo? Bueno, son todos nombres bastante evidentes igual. No es el consumo total de bienes y servicios realizado por las familias, es decir, por el sector privado. El sector público no entra ahí. Más inversión. ¿Qué es la inversión? Bueno, son los gastos, nosotros llamamos en pos de un aumento del stock de capital. En un aumento de los bienes de capital. Digo, no sé si se estudia en economía del CDC, no me acuerdo, pero la separación de los diferentes tipos de bienes. Tal vez se estudia en la secundaria, no estoy seguro. Bueno, hay unos bienes que son los bienes de capital, que son justamente los bienes que permiten producir en una segunda instancia. Digo, vos tenés los bienes de consumo que, como este mate, como la yerba, como la bombilla, que justamente satisfacen una necesidad específica y desde su propia capacidad. Y tenés los bienes de capital que te ayudan a fabricar bienes que satisfacen necesidades. Entonces, esos bienes de capital están contabilizados dentro de la inversión. La inversión a su vez incluye las compras de planta y equipo, es decir, de medios de producción, y la construcción de casas, de el sector construcción. Que el sector de construcción es un factor muy importante del producto y hay veces que representa porcentajes altísimos del PBI. Digo, la inversión en construcción generalmente a la salida de las crisis, probablemente el año que viene y lo que queda de este año, si se fijan, la gráfica de construcción va a subir un montón, porque para salir de las crisis se labura mucho y se invierte mucho en construcción. Pero bueno, no importa. Y la variación de existencias, perdón, que la nombrábamos antes, esta variación de stock, de lo producto no vendido, de lo vendido no producido en ese año, también cuenta como inversión. Uy. Gasto público. Es básicamente el consumo más la inversión realizado por parte del Estado y no por un privado. Esto también se puede... hay un montón de formas de escribir esta ecuación. La más básica es esta, la más fundamental, o sea, la más usada es esta, pero después se va a ir desglosando a medida que avancen y profundicen en los estudios de la materia. Y por último tenemos el factor exportaciones netas, que yo lo suelo escribir en realidad como más X menos M, porque me parece más gráfico. Vamos a cambiarlo incluso, más X menos M. Que son las exportaciones menos las importaciones. Como decíamos antes, el PBI mide el producto interno, lo que se produce a la interna del país. Entonces, las importaciones, lógicamente, son consumos que se hacen a la interna, pero que se producen afuera. Entonces, uno los tiene que restar. Y las exportaciones, por el contrario, son
cosas que se producen a la interna, pero que se consumen en el exterior. Entonces se tienen que sumar. Y este XN, este resultado de X menos M, es lo que usualmente se conoce como balanza comercial, que en Argentina es todo un tema y es algo fundamental para la estructura de la economía del país. Bueno, ahora voy a chequear si hay alguna notificación. Bueno, vamos a seguir un poco cambiando de tema. Esto a mí particularmente me gusta mucho la historia económica, así que por ahí me explayo demasiado acá, me paran, me dicen cualquier cosa si estoy siendo muy aburrido. ¿Por qué es importante la historia económica? No es una cuestión, la historia del pensamiento económico, no es una cuestión fundamental de la macro, pero sí es una cuestión que la macro asume y que después, para mí, para sacarle todo el jugo, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay algunas que se ven igual en macroeconomía, después ven estructuralismo y diferentes corrientes del pensamiento económico aplicadas a diferentes modelos, pero estos más históricos no se tocan tanto desde de lleno. Vamos a ir muy rápido en los primeros porque no viene el caso. Bueno, el primer desarrollo teórico, los primeros desarrollos teóricos de ciencias que se conocen en Occidente son los de Aristóteles y Platón, no solo para economía, sino para la historia en general. Digo, los primeros que desarrollan ciencia son lo que nosotros llamamos ciencias de Occidente, son, bueno, los griegos con Aristóteles, con Platón, con todos esos locos que más o menos habremos leído o habremos escuchado, pero no tiene ninguna importancia para la economía de hoy en día porque tenía un funcionamiento económico y eran sociedades esclavistas. Ya partimos de ese principio que hoy en día en casi todo el mundo no hay esclavos, así que ya son cosas muy diferentes, pero bueno, para tenerlos ahí y recordarlos de que eran gente importante. Después el mercantilismo en Inglaterra. Si se fijan, acá arriba puse el país del cual se dan todas estas ideas y se forjan todas estas ideas. Inglaterra gana por afano fuerte. En la historia económica los ingleses tienen un rol muy importante. Bien, el mercantilismo. El mercantilismo es la primera teoría, más o menos, que tampoco es una teoría, son recomendaciones de políticas económicas que se van dando en Inglaterra hacia el siglo XVI, más o menos. 17, más o menos. Entonces, proponía tres cosas. Uno, que el objetivo de la economía era acumular oro y plata. Y esto es importante, y acá ya empieza a tener cosas que llegan al presente y concepciones que algunas nos quedan más o menos, y otras que se rompieron de cuajo. Pero bueno, por lo menos, se proponía una alta inversión estatal con el objetivo de acumular mucho oro y plata, y a partir de los monopolios poder tener precios altos. Digo, eran todos comerciantes, pensemos eso, y un comerciante conviene tener precios altos, le conviene vender los productos más caros porque acumula más. Entonces esas eran las primicias, muy, muy en resumen. Pasamos a resumir así nomás los fisiócratas, que en realidad ellos no se llamaban fisiócratas, ellos son los primeros en llamarse economistas, un dato así gracioso, antes de ellos no había economistas, y mucho después se pone el término economistas para lo que estudiamos nosotros. Entonces, estos fisiócratas son de Francia y una de las cuestiones importantísimas, claves que plantean y que llegan a hoy en día es esta idea del laissez-faire. ¿Qué significa laissez-faire? Es como, yo no sé mucho francés, la verdad, pero es como un dejar hacer. ¿Y qué significa este laissez-faire? Significa que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Al contrario de lo que decían los mercantilistas, los franceses del sistema agrícola plantean que el Estado se tiene que mantener a manejar el ejército y construir caminos. Corta, nada más. Y plantean un trasfondo de que la riqueza no se genera en el comercio, no se genera en las manufacturas, sino que se genera a partir de la tierra. La única forma de generar riqueza verdadera, de generar eso, contenido, riqueza, valor, es a partir de la tierra, de los productos del agro. Bueno, todo esto hay que pensarlo en un ambiente, ¿no? En un contexto particular. Francia era un país que tenía mucho más tierras, mucho más fértiles que Inglaterra. Inglaterra era un país mucho más de comerciantes. Todo tiene relación con su entorno. Y una de las cosas importantes que yo la contemplé la importancia recién en el cuatrimestre pasado que cursé cuentas nacionales es esta tableau économique, que es básicamente una tabla que mostraba todos los desarrollos a la interna del país, los desarrollos comerciales a la interna del país y económicos. Es decir, si vos querés invertir, hoy en día se usa esta tabla económica para saber cuánto influye una inversión en un rubro en los otros rubros. Es decir, cuánto influye que yo como Estado invierta 100.000 millones de pesos en la construcción en la industria de acero. Y así esta tabla económica nos muestra todas las interrelaciones hacia la interna de la economía, que son muy interesantes y son muy claves para la política económica. Y se lo debemos a François Quesnay, creo que se llamaba el loco que lo pensó.
Perdonen los golpes, pasa que está mi viejo amasando y espero que los escuchen mucho. Bien, Inglaterra. Seguimos. Smith. Acá ya vienen todas las cuestiones más conocidas, las cuestiones que tienen un desarrollo directo, una correlación directa en la economía actual, en la política económica actual que conocemos hoy en día, con este libro que es corte, la Biblia de los economistas, que es La riqueza de las naciones, ¿no? Que es el primer tratado, el primer libro de política económica claro, en el cual dicen, esto es un libro de política económica, de economía política, de teoría económica. Y en realidad este libro es un quilombo y no se lo toma muy en serio porque el chabón escribía muy bonito. Yo leí partes igual, la verdad que no lo leí entero, pero por lo que dicen es muy confuso y no termina de quedar muy claro. Y después aparecen Jean-Baptiste, Malthus y Ricardo a complementar los desarrollos que había hecho Smith. Obviamente todo esto es mucho más profundo y yo lo estoy tomando por arriba porque no viene al caso, pero para aclarar nomás. Las concepciones más importantes que nos podemos llevar de estos son, por un lado, la mano invisible, que la mano invisible es solo una metáfora, y después también se le dio mucho poder mítico a esta idea de la mano invisible, que no viene tan al caso, pobre Adam, se querría matar si ahora le dicen que se coma como algo tan místico la mano invisible. Él simplemente hizo una metáfora para explicar el funcionamiento de la oferta y la demanda. Y eso después tiene un montón de repercusiones. Después está la ley de C, que dice básicamente que la oferta genera su propia demanda y a partir de eso hubo un montón de controversias, pero generó ciertos avances en política económica y se empezó a contemplar la idea de los mercados perfectos y los mercados imperfectos. Que eso sí que es importante y es muy clave para macro, porque van a ver que en un montón de modelos se elabora sobre esta idea de los mercados walrasianos. Acá habría que agregar Walras también, que es otro loco de estos, que elaboraba muchos temas que hoy en día son importantes para esta materia. Después tenemos a Marx, que en macro no se ve nada, pobre Carlos, pero tiene un desarrollo muy importante en un montón de aspectos. Más allá de que es el tipo que desarrolla socialismo científico, no nos importa, plantea una idea de el origen de la riqueza, que hasta ese momento no se sabía bien de dónde nace la riqueza. Digo, había unos locos acá franceses que planteaban que era del agro, unos ingleses que planteaban que era del comercio. Estaba todo medio raro, no había muchas certezas, y él dice, no, bueno, la riqueza se genera por el trabajo. Y a partir de ahí, hoy en día es asumido que la riqueza se genera por el trabajo. Después, Smith y otros y Ricardo habían laburado un poco el tema de la riqueza, pero Marx lo condensa todo en un libro y lo desarrolla un poco más claro. Y por último, dentro de este desarrollo, hay un montón más después de Keynes. La historia económica no termina en Keynes, sino que continúa muchísimo más, pero no hay tiempo y no viene el caso. Pero vamos a nombrarlo a John Maynard Keynes, que él profundiza un poco los modelos que habían desarrollado Smith, que había desarrollado Marx, y plantea, por un lado, esta idea del multiplicador keynesiano, que después Gonzalo va a explicar porque es una de las claves de macro también, y plantea el rol que debe cumplir el Estado y el rol que debe, cómo sacar una economía de las crisis. Hasta Keynes, las crisis económicas, más allá del marxismo, en los tratados de economía política originales y tradicionales de Smith, Malthus, Ricardo, no se contemplaba la idea de las crisis. Entonces llegó un momento a la crisis, llegamos al año 1929, 1930, que hay un martes negro y se va todo al re carajo, pero al re carajo, corona crisis, ese nivel, y nadie sabía qué hacer, ¿viste? Todos decían, no, bueno, ya se va a arreglar, la economía tiende al equilibrio, se va a arreglar solo, y Keynes dijo, bánquenla, esto no se va a arreglar solo, hay gente que la está pasando muy mal, vamos a hacer algo, y él plantea todo un libro que es la teoría general, donde desarrolla un poco las formas de las salidas de una crisis, cómo se puede salir de una crisis, qué hay que hacer desde el Estado. Para cerrar, un último paréntesis sobre Keynes, que es que él desarrolla toda esta teoría del estado de bienestar, no porque era un tipo, o sea, no por una cercanía al marxismo y al socialismo, sino por todo lo contrario. Él desarrolla una teoría del estado de bienestar porque le tenía miedo al comunismo, que en ese momento estaba la URSS ahí cerquita, y él dice, loco, se nos va a pudrir todo, la URSS nos va a ganar a todos si no hacemos algo, y a partir de eso desarrolla toda una teoría del estado de bienestar. No importa. Bueno, pasamos de este resumen rápido de 5 siglos de historia económica. Espero que haya servido de algo. Y vamos a volver un poco a temas más de la actualidad, a temas más teóricos.
y vamos a laburar un toque el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Por qué es importante? Bueno, creo que no hay que darle mucha vuelta a por qué es importante el dinero. Simplemente sabemos que es la pieza fundamental de la economía actual. Digo, sin dinero no hay comercio, sin dinero estaría todo raro. Como si viviéramos a trueque sería difícil. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, por más que hoy en día tenga un papel mucho más preponderante y sea indispensable para el funcionamiento de las economías actuales, durante toda la historia hubo dineros, hubo diferentes formas en las cuales se veía representado una mercancía que sea equivalente a todas las otras. Porque el dinero, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Digo, es un pedacito de papel que nos sirve para medir todo el resto de las mercancías, todo el resto de los bienes y servicios que nos rodean. Antes era la sal, en un momento fue la plata, en un momento fue el oro, hoy en día es un pedazo de papel. Este pedazo de papel tiene 4 características, que son las que han tenido y deben tener el dinero en general, que es ser duradero, es decir, si estos billetes se gastaran rápido, me estaría cagando. Ser transportable, si vos usás en vez de dinero papel usáramos termos, sería bastante incómodo ir con 20 termos en la billetera, tiene que ser transportable. Tercero, tiene que ser divisible, mismo ejemplo, el termo este es complicado de partir, digo, si una bombilla vale medio termo estaríamos en problemas, porque digo, hay que dividir un termo. Y por último, ser homogénea, es decir, todos los billetes son iguales. Digo, no es que un día para el otro me llega un billete de 100 pesos que está hecho de oro, porque me lo quedo en valor oro, no en valor billete. 4 características muy sencillas, del dinero. Y por último, un concepto que es importante, que es esta idea de a qué representa el dinero, ¿no? En su momento, cuando se usaba el oro y la plata como moneda, como unidad de medida, como medio de cambio, esa moneda de oro, esa moneda de plata que usaban nuestros ancestros, tenía un valor per se. Digo, esta moneda de oro valía tanto en oro, en plata, en lo que fuera, pero por su valor como mercancía, por su valor como rareza, como oro. Hoy en día un pedazo de papel que dice 100 pesos y tiene la cara de Evita, no vale como mercancía, no vale como papel. Eso se denomina que hoy en día el dinero es fiduciario. Y tiene valor simplemente por una cuestión de que todos le atribuimos valor. Si un día para el otro le dejamos de atribuir valor al dinero y decimos que, bueno, yo no te acepto, y de repente los comercios empiezan a no aceptar el dinero y se va todo el carajo, porque per se el dinero no vale nada. Es simplemente un consenso social el que le da su valor. Y eso tiene condiciones, y eso no es tan loco como suena. Porque, por ejemplo, la inflación va haciéndole perder su valor al dinero. Y hoy en día que los argentinos, las argentinas, demandemos, no queramos pesos, y cuando apenas tenemos un poco de capacidad de ahorro lo pasemos a dólar, más allá de que tiene un montón de condiciones de efectos negativos para la economía, que lo vamos a ir viendo en macro, y en otras materias, creo, hace que la idea de dinero, la idea de peso argentino, sea cada vez más discutible. Y cuando tenés, por ejemplo, un fenómeno de hiperinflación, el otro día estaba leyendo un libro que contaba que en Alemania, en el periodo entre guerras, hubo un año que tuvieron 1.000.000% de inflación, es decir, una guasada, como que es una guasada mal, entonces el dinero deja de ser dinero, y a partir de esa hiperinflación, el dinero deja de cumplir sus funciones. ¿Cuáles son estas funciones del dinero? Bueno, no sé si lo puse. Pero bueno, básicamente las funciones del dinero acá está. Las funciones que implican que haya demanda de dinero son intercambio, o sea que yo voy al chino, me quiero comprar una coca, llevo 100 pesos y se los cambio por una coca, o resguardo de valor. Yo compro dólares porque sé que van a mantener el valor per se y si tengo pesos no va a cumplirse esa función. O si tengo yerba, digo, a mí no me conviene ahorrar en yerba, prefiero ahorrar en dinero. Y a partir de ahí se desprenden un montón de cuestiones que no vienen al caso. ¿Qué es lo importante acá? Que no lo llegué a poner en las diapositivas, pero se los cuento. Es esta idea de, bueno, hay un juego. La macro labura mucho sobre mercados, ¿no? Vos tenés, y la economía en general labura sobre el mercado de empleo, van a ver el mercado laboral, sobre el mercado de X bien, el mercado de servicios, etcétera. Y hay un mercado que es el mercado de dinero, ¿no? Y existe una oferta y una demanda de dinero. Y hay cosas que van condicionando. Como ya decíamos, la demanda de dinero tiene 2 objetivos claros, pero también aumenta y disminuye. Digo, ahí entra en juego
el concepto de tasa de interés. La tasa de interés es teóricamente el valor del dinero y es el valor que, un paso antes en realidad, la tasa de interés es ese interés que nos dan por dejar la plata en un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Vamos al banco, dejamos 20.000 pesos a una tasa del 30% anual, volvemos al año que viene y tenemos 26.000 pesos. Entonces, esa tasa de interés determina en cierta medida, después van a haber modelos donde esto se ve claramente, pero determina en el corto y mediano plazo la demanda y la oferta de dinero. Si tenés una tasa de interés muy baja, vas a demandar más dinero, porque lo vas a demandar y lo vas a invertir en, no sé, inversión productiva, en un kiosco. Si la tasa de interés es muy alta, no vas a sacar el dinero, lo vas a dejar en el banco. Nada, a partir de eso se dan un montón de juegos, que no vienen tanto al caso. Nada, hasta acá fue un repaso muy general de varios temas de los que habíamos dicho y que yo creo que les sirve como introducción para no entrar a macro en bolas. Si tienen alguna duda es el momento, si no lo dejo a Gonza que va a complementar con algunas cuestiones más que también son importantes. No sé si Gonza está por ahí. Buenas, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho un toque bajito, pero te escucho. Bueno, el resto más o menos. Tuve un problema que es que... Sí, sí, se escucha. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Tuve un problema que me desconectó unos minutos porque se me apagó la compu y cuando volví no tenía internet, así que doble problema juntos, tuve que reiniciar la compu, pero estoy con el dándome internet del celular, así que puede fallar, diría tu Sam. Eh, ¿Querés bueno, que comparta, Gonza? No, ¿te dejo compartir si, la pantalla? si podés compartir, golazo, dale. Y te querés, Luigi, no sé si me perdí una parte, no sé si diste inflación o querés que dé un poco de eso. No lo vi, me olvidé. Así que si querés. Ok, bueno, entonces vamos a hacer primero inflación, después multiplicador y después el resto. Justo Luigi comentaba un poco todo lo que tiene que ver con el mercado de dinero, ¿no? Que es algo que en economía del CBC generalmente se le suele dar dos, tres clases. Eh, y después también se le suele dar en economía del CBC dos, tres clases a inflación. Hay una cuestión ahí que Luigi lo mencionaba al pasar, que tiene que ver con que los cursos de economía del CBC suelen ser bastante heterogéneos, entonces difiere mucho qué cátedra y qué docente tengas a la hora de ver qué contenido terminas estudiando. Pero en general suele haber, en general se le suele dar inflación. Para mí estaba bueno repasar a grandes rasgos tres, cuatro tipos de inflación que suelen ser los más centrales. Insisto, depende del curso, hay algunos que profundizan más en unos, en otros, porque la inflación, como todo fenómeno económico, eh, y como todo fenómeno social, ¿no? Siempre recordemos que la economía es una ciencia social. Como decía Luigi, hay distintos puntos de vista sobre cuáles son las causas y las soluciones a esas causas. Cuáles son las causas y las soluciones a la inflación, ¿no? Depende, pasa todo el tiempo, ¿no? En Argentina hay inflación y tenemos economistas en la tele que de distintos puntos de vista atribuyen causas completamente opuestas, quizás, por qué existe la inflación. Para en economía de CBC se le suele dar, en términos generales, cuatro decía. Una primera, para esto no llamamos a hacer PowerPoint, pero quizá para repasar un poco. Una primer causa que es la inflación de demanda, que suele ser eh, la causa que se suele estudiar primero, que se suele decir inflación de demanda o inflación de suboferta, que se da, bien Luigi, nada, hermoso, tomando apuntes a vivo. La inflación de demanda que suele ser cuando hay, a mí me gusta dar el ejemplo del panadero, ¿no? Cuando estamos en una panadería y tenemos que todos los días el panadero vende 10 medialunas y con esas 10 medialunas es su producción total y termina el día, la jornada laboral a las 7 de la tarde y todos los días completa a esa producción y vende esas 10 medialunas. Pero al día siguiente, a partir de un aumento en el ingreso de los consumidores
van a ir a comprar medialunas y probablemente consumidores que antes, con su ingreso anterior, no podían acceder a una medialuna, ahora con su nuevo ingreso van a poder acceder. Entonces, al panadero, en vez de terminarle a las 10 de medialunas a las 7 de la tarde, al final de su jornada laboral, se le terminan previamente, ¿no? Se le terminan a las 5 de la tarde, por ejemplo. Y así sucesivamente, hasta que en algún momento el panadero va a decir, bueno, necesito aumentar la producción. Pero si hay algo que nos enseñó economía del CS es que la oferta responde mucho más tarde a las variaciones de la demanda, que es lo que varía la demanda en función de variaciones de ingresos. Y por eso solemos decir que la inflación de demanda es una inflación de suboferta. Hay un momento en el tiempo que es cuando tenemos al máximo la capacidad instalada. Por eso insisto, estamos hablando de un ejemplo que dice que hay un panadero que produce 10 medialunas y que ese es su máximo de producción por un determinado tiempo, ¿no? Cuando el panadero decide aumentar esa producción para satisfacer a la nueva demanda, vamos a tener un periodo en el que el panadero, para aumentar su producción, decide aumentar los precios para tener más ganancias. Como la oferta responde rápido, vamos a tener un aumento de precios. Este ejemplo fue muy microeconómico, digamos, vimos una panadería. Pero si eso lo llevamos a la demanda agregada y a la oferta agregada en su conjunto, como bien explicaba Luigi antes, vamos a tener una inflación de demanda. Esa es bastante interesante para ver y siempre suponemos para la inflación de demanda que estamos operando sobre el límite de la capacidad instalada. Es decir, en otras palabras, la frontera, en el borde de la frontera de posibilidad de producción, digamos. La economía está operando al máximo, entonces vamos a tener, ante aumento de la demanda, aumento de los precios. Después tenemos la inflación de costos, que es como la segunda que se ve siempre, ¿no? El aumento del precio de algún bien de insumo generalizado, puede ser el aumento de las tarifas energéticas, puede ser un aumento del precio del petróleo, cualquier insumo que generalizado, digamos, no es que aumenta. Perdona, Gonza. Sí, ¿Y podrías dar un ejemplo de cómo sería la inflación de demanda a nivel macroeconómico? sí, perfecto. Dale, gracias. Durante de 2003 a 2005 se dio una discusión bastante fuerte en la teoría, en las distintas teorías económicas. No sé si más o menos se ubican en ese momento, seguramente ustedes eran bastante chicos, yo era chico igual, pero se dio un momento donde Argentina salía de la crisis del 2001, pensemos, crisis del 2001, 54% de pobreza, 25% de desocupación, ¿no? De 2001 a 2002. Claramente, no, la economía no estaba operando al máximo. Tenías un montón de factores de la producción, sobre todo el factor trabajo y también el factor capital, pero pensémoslo con el factor trabajo, que es más sencillo, que no estaba operando al máximo. Había un 25% de desempleo. Por lo tanto, no es que la economía estaba al máximo instalada. Pero después de 2002, 2003, después de la devaluación, bueno, se dio un montón de procesos que no vamos a analizar ahora, la economía empieza a crecer fuertemente. El PBI crece a un promedio 7-8%, como decía Luigi antes, un famoso crecimiento a tasas chinas de 2003, 2004, 2005. En el año 2005 se da una discusión muy fuerte entre el ministro de Economía del gobierno, que era Roberto Lavagna, y el gobierno y la conducción del gobierno, sobre qué hacer con la economía. La discusión básicamente era que la posición del ministro de Economía era no podemos ir creciendo 8 o 9% porque la oferta no va a responder y vamos a tener una inflación de demanda. ¿Por qué? Porque de repente pasaste de tener 54% de pobreza a 35%, pasaste de tener 25% de pobreza de desocupación a 9-8% de desocupación, y si bien la economía no estaba operando al máximo de su factor de producción, tuviste un crecimiento tan rápido de la oferta, de la demanda, que la oferta en un momento no iba a llegar a responder. Por eso, más que inflación de demanda, muchas veces se le dice inflación de suboferta, cuando la demanda crece tanto que la oferta no llega a responder y que frente a eso los empresarios suelen decir, bueno, para aumentar más mi producción debo aumentar más mi margen de ganancia, ¿no?
obviamente esa era una visión. La inflación, la otra visión dentro del gobierno decía no, esto no es una inflación de demanda, entonces no pasa nada con crecer 8-9%. No sé si me explico un poco, pero generalmente cuando tenemos un aumento muy fuerte de la demanda agregada y la inflación no llega, la oferta no llega a responder, eh, tenemos un aumento generalizado de los precios. Ya vieron en economía del CDC, no vamos a detallarnos mucho ahora, pero la teoría cuantitativa del dinero es algo que se ve en macro 1, se ve en muchas materias. La famosa frase de que la emisión genera inflación. Hay otro supuesto que es, bueno, cuando hay mayor emisión, hay mayor inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene más plata en el bolsillo de la que tenía antes y la oferta no llega a responder. Bueno, hay mucho supuesto de eso. Lo importante que quiero que les quede con esto es que eh, hay un aumento generalizado de los precios cuando la oferta no llega a responder tan rápido entre las variaciones de la demanda. Decime si se terminó de entender eso y si no, Sí, sí, se entendió. Gracias. buenísimo. Te puse un ejemplo muy concreto porque es bastante gráfico ese momento de la historia como para decir, ah, mira, acá puede no haber ido inflación de demanda, pero se discutía en torno a que había inflación de demanda. Otros decían que no, ¿no? Pero eso por un lado. Después por otro, tenemos la inflación de costos que decía que es eh, bastante conocida, digamos, ¿no? Cuando aumenta un insumo generalizado, por ejemplo, el precio del petróleo. Este tipo de inflación se empezó a conocer más en 1973, cuando fue la crisis internacional del petróleo. Básicamente en 1973 se juntaron todos los países petroleros y productores de petróleo en un organismo que se llamaba la organización, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que hicieron, bueno, necesitamos, no importa la circunstancia histórica, pero básicamente elevaron el nivel del precio internacional del petróleo. Y en Estados Unidos, en muchos países que requieren petróleo como insumo para producir, tuvieron que aumentar los precios de casi todos los bienes y servicios de la economía, pero terminando generando una inflación de costos, ¿no? Otro ejemplo más típico de la inflación de costos es hoy por hoy, no sé si saben, pero hoy por hoy hay determinadas, por ejemplo, las tarifas energéticas que están congeladas hoy en día por la pandemia, ¿no? Es una medida que toma el gobierno. Eso está congelando la inflación de costos. ¿Por qué? Porque si uno deja que, si uno no congela las tarifas, las tarifas van a variar, va a aumentar el precio y eso, como las tarifas energéticas son insumos que se utilizan para, la energía es un insumo que se utiliza para la producción de casi todos los bienes y servicios de economía, la luz, el gas, el agua, la utiliza cualquier empresa, al subir el precio de eso, sube el precio general del bien final que se produce en esa determinada empresa que utiliza el insumo. Lo dije muy rápido, pero espero que se haya entendido, seguramente lo tienen más en la economía del CDC. Después hay una tercera que es la puja distributiva, que básicamente es también se le suele llamar inflación de puja distributiva cuando tenemos un crecimiento de la economía o una disminución o una caída del PBI, digamos, en cualquiera de las dos circunstancias, y vemos que hay una disputa entre trabajadores y empresarios para ver cómo se distribuye el ingreso en esa economía, ¿no? Las paritarias, como se le suelen llamar a las negociaciones colectivas de trabajo entre empresarios y trabajadores, suele ser un típico ejemplo de esto, ¿no? Un año, si en 2020 la inflación es de 40%, pero los salarios subieron 30%, todos sabemos que los salarios reales cayeron, ¿no? Porque la inflación creció más que los salarios. Al año siguiente, recién dije 2020, ¿no? El año siguiente, 2021, en marzo de 2021, que es generalmente cuando se discuten los nuevos salarios del año 2021 entre trabajadores y empresarios de los gremios, de los principales gremios de trabajadores formales, vamos a tener una negociación salarial de vuelta. Lo que se está discutiendo ahí
es cómo se reparte el ingreso generado, ¿no? Cuánto va para salarios y cuánto va para la ganancia del empresario. Bueno, si tenemos un aumento, ahí los trabajadores van a decir, che, yo necesito ese 10% que me faltó. Si el año pasado mi salario aumentó 30%, pero la inflación fue de 40%, yo perdí en términos reales como trabajador 10%. Entonces al año siguiente voy a reclamar ese 10%, entonces si se prevé que en 2021 la inflación sea de un 20%, yo voy a querer un 30%, ¿no? No es tan lineal, ¿no? Pero digo, para poner un ejemplo sencillo. Supongamos que el trabajador gana esa discusión por X razón, o porque los empresarios dicen, sí, dale, no pasa nada, te aumento lo que faltaba antes porque tengo una mayor ganancia, por lo que sea. Bueno, en la segunda vuelta, en la tercera vuelta, cuando el empresario dice, está bien, sabes que el año pasado perdiste 10, ahora vas a recuperar 10, el empresario después puede volver a subir los precios, porque dentro del componente del precio está el margen de ganancia que tiene cada empresa. Entonces, en esa tercera vuelta, digamos, post marzo de 2021, vamos a tener un nuevo aumento generalizado de precios. Entonces se le suele conocer como inflación distributiva, de puja distributiva también a esa. Y después, por último, una cuarta, no sé si se entendió la de puja distributiva, la dije bastante rápido, pero quizás es algo que lo tenemos bastante incorporado, ¿no? En la dinámica de la inflación argentina. Y una cuarta que se suele ver mucho es la famosa inflación estructural, que no voy a andar mucho tampoco ahora, pero que en macro se ve mucho, que básicamente es un aporte de una corriente económica en particular, que es la teoría estructuralista, que es una teoría económica que en macro se ve bastante, que es una teoría latinoamericana, digamos, de autores latinoamericanos, no a diferencia de todas las otras escuelas que mencionó antes Luigi, que son de países desarrollados, que señalan que la inflación en Argentina y en otros países latinoamericanos, obviamente, tiene un componente estructural por los desequilibrios intrínsecos que tienen estas economías. Generalmente señalan que existen dos grandes sectores, un sector que es el agro, que tiene dólares, que consigue dólares, y un sector que es la industria que demanda dólares para producir. ¿Por qué? Porque uno exporta, que es el agro, y otro importa, que es la industria. Importa insumos. En esa desequilibrios intrínsecos que tiene esta economía, muchas veces se producen devaluaciones, la misma dinámica de la economía, no voy a andar mucho porque ya vamos a tener una clase para ver eso, la misma dinámica de la economía produce tensiones y desequilibrios en la balanza de pagos, que ahora vamos a ver qué es, por si no se acuerdan, que presionan a un alza del tipo de cambio, o como mejor lo conocemos, una devaluación o una suba del dólar. Como todos sabemos en Argentina, cuando sube el dólar, suben los precios, porque el dólar se requiere para importar insumos que se producen, o productos finales, entonces eso se traduce en una devaluación, ¿no? Ejemplos típicos de inflación estructural hay millones en Argentina, así que los tenemos bastante incorporados, digo. El 11 de agosto del año pasado, cuando el dólar tuvo una devaluación fuerte después de las elecciones primarias, seguramente se acordarán, nada, la inflación de los meses siguientes fue bastante alta. Eso como repaso de inflación, no sé si hubo alguna duda o algo, lo dije muy rápido, lo sé, perdonen, pero era más que nada un repaso para que ustedes después, nada, sepan que esto lo van a profundizar un poco más. Si no hay ninguna duda, sigo con multiplicador keynesiano. Que me quedó medio raro en el esquema, pero bueno. Multiplicador keynesiano es otra de las cosas que se ve más al principio de macro, que generalmente en las primeras clases, generalmente se ve en economía de CBC, no sé si todos lo habrán podido ver, pero básicamente es, obviamente, como dice su palabra, es un aporte de la teoría keynesiana, de Keynes en particular, que, como decía Luigi antes,
parte de entender qué pasa en una economía, cómo varía positiva o negativamente el producto de una economía, o el ingreso, como queramos llamarlo, la Y. Este triangulito que hay acá en la pantalla es un triangulito de variación. Básicamente es cuánto varía el ingreso total de una economía cuando varía el gasto autónomo, que es esa A con sombrerito que tiene ahí. ¿Qué tiene el gasto autónomo? El gasto autónomo tiene, si querés anotarlo esto, Luigi, de uno, pues me olvidé de anotarlo. Y me parece bastante clave. Porque esto igual, insisto, lo van a ver bien en las primeras dos clases de macro, pero, pero bueno, en el Blanchard y en varios manuales está. Pero básicamente el gasto autónomo, obviamente esta fórmula sale de una serie de derivaciones algebraicas que en las primeras clases de macro la van a ver, seguramente en nuestras próximas clases de codo a codo también. Pero el gasto autónomo incluye el consumo fijo, que es el consumo que tienen las familias, que no depende del ingreso, es decir, un consumo básico que tienen las familias por más que ganen 0 pesos, básicamente para comer, para no morirse, la inversión, el gasto público, y después se le resta el... ¿cómo te lo digo? Porque es todo algebraico esto. Pero básicamente se le resta un componente tributario, digamos. O sea, es menos C chica, C1, digamos. Sí, excelente, exactamente así. Buenísimo. Bueno, lo que decía un poco es, Keynes, ¿qué nos dice? Y el ejemplo típico para entender un poco mejor esto es, bueno, supongamos que estamos, yo suelo usar el ejemplo de, yo tuve la suerte o la desgracia, según sus gustos musicales, de participar del último recital que hizo el Indio Solari en Olavarría. Nunca había ido a verlo, siempre me gustó y me parecía que estaba bueno conocer un poco esa experiencia. Bueno, fuimos con varios amigos a Olavarría. No sé si saben, pero básicamente los recitales del Indio Solari se mueven alrededor de 300.000 personas a un pueblito, a un pueblo chico, digamos, ¿no? Generalmente se quintuplica, se multiplica por mucho la cantidad de población y de habitantes que ocurren ahí, ¿no? Entonces, un poco esto nos sirve para ver, bueno, ¿qué pasa en una economía cuando varía la inversión? Y Keynes nos dice, cuando varía la inversión en una economía, no varía solamente en la misma cantidad que varía el producto. Es decir, cuando varía la inversión, cuando varía el gasto público, cuando varía algún componente del gasto autónomo, impacta en mayor medida sobre el producto. Si aumenta un 20% el gasto público, no va a aumentar un 20% el producto. Va a aumentar más en función de qué. Bueno, en función de el multiplicador, que es este componente que está acá en la pantalla, que es 1 sobre 1 menos C' por 1 menos T. Esa formulita que hay ahí. ¿Por qué? Porque, volvamos al ejemplo de Olavarría. Si supongamos que la inversión inicial es el recital, ¿no? Supongamos que el recital, no sé, salió la organización del recital, que vaya al Indio, bueno, todo el trámite, más todos los transportes, todo lo que implicó el viaje hasta allá, bueno, todos los gastos que hubo para hacer esa inversión privada que fue un recital, eh, supongamos que fue 1.000.000 de pesos, obviamente fue muchísimo más, ¿no? Pero supongamos que fue 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿cuánto varía el gasto autónomo? 1.000.000 de pesos porque varió la I latina, que es la inversión, ¿no? Hasta ahí me siguen, espero. Pero esa inversión generó que varíe mucho más el producto. ¿Por qué? Porque de repente un montón de gente, a mí me flashó mucho verlo en carne propia, donde todo el pueblo de Olavarría, no sé, uno tenía un garage y se había comprado un montón de lata de cerveza para vender en la puerta del garage. Otro se puso una parrilla, sacó la parrilla de su casa y puso a hacerse patis. Y así todas las casas del pueblo vendían algo, ¿no? Entonces,
la inversión principal generó una mayor inversión que terminó multiplicando la economía. ¿Por qué? Porque esa gente que tenía más gente para venderle, produjo determinados productos, choripanes, pati, gaseosa, lo que sea. Después eso, los que fuimos a ver, lo compramos de eso. Esa gente tuvo más ingresos y ese ingreso que tuvo después lo gastó en otro lugar cuando terminó el recital en otro lado, digo, el vendedor del pati, y así sucesivamente generó una dinámica donde esa mayor inversión generó más consumo, más trabajo, más inversión, más consumo, más trabajo y así sucesivamente, por lo que la variación del gasto autónomo generó una variación mayor del producto, ¿no? Entonces un poco la idea de Keynes así, muy simplificada. Si la vieron en el CBC se deben acordar un poco más, pero no quiero ahondar mucho. Pero lo importante es que recordemos que cuando varía el gasto autónomo varía en mayor medida el ingreso. Esto, insisto, lo van a ver en las primeras clases de macro y cualquier cosa lo vamos a seguir viendo en codo a codo bastante más en profundidad. Porque ahí hay varias variables que hay que tener en cuenta. La propensión marginal a consumir, la presión tributaria, etc. Que eso obviamente influye en cuánto varía el producto en función de la variación del gasto autónomo. No sé si hasta acá se entendió más o menos, se lo dije muy rápido. Estoy yendo muy a los pedos, lo sé. No suelo dar las clases así. Yo me quedé con un par de dudas, algo que se me mezcló. Dale, perdón, sí. El multiplicador, recién dijiste que es cuánto varía el gasto autónomo cuando varía el ingreso, ¿no? O ya voy mal de entrada. No, ¿cuánto varía el ingreso ante variaciones de gasto autónomo? Perdón si lo dije mal. Lo Ok, que varía es el gasto autónomo. Y después medimos, ¿varió el gasto autónomo? Bueno, ¿cuánto eso impactó en el producto? ¿Cuánto varió el producto? entonces, o sea, el triángulo es el diferencial, ¿no? O sea, está aplicado al ingreso en este caso. Claro. Pero en la ecuación no está reflejada el gasto autónomo, o sea, la variable A. ¿No debería estar para representar eso o es parte de un sistema de ecuaciones todo? No, en la ecuación está. Es Ah, la A, ahí es se ha completa. multiplicado. Sí, perdón, en esto la ecuación es la variación de I es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos Ah, T, ah, entre paréntesis, por el gasto autónomo. El gasto ah, autónomo ok. varía. Bueno, ¿cuánto impacta en la variación del ingreso? No varía igual porque en el medio tenés ese multiplicador. Por eso decía, la clave del multiplicador es la C chiquita y la T chiquita, que son la propensión marginal a consumir y la presión tributaria. Que eso va a hacer que varíe más o menos el producto. Ante mayor presión tributaria, por más que vos aumentes la inversión, no va a cambiar tanto el producto. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, no había entendido la ecuación por eso. No, está bien. Igual insisto, esto es un repaso rápido por si lo vieron en el CDC. Cuando tengamos clase de multiplicador el próximo sábado o el otro, lo vamos a ver bien en profundidad, con más ejemplos, el desarrollo algebraico y bla. Perfecto, perfecto. Gracias. Era eso nada más. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, eh, eso de multiplicador, después hay otros dos temas que los explico muy rápido como para que lo tengan en cuenta, otros dos temas que se ven más al final de la materia, de macro, que en economía del CSC se empiezan a introducir, que son, por un lado, balanza de pagos, o balance de pagos, como se suele decir, de cualquiera de las dos formas, que básicamente, antes Luis explicaba las cuentas nacionales, ¿no? El sistema de cuentas nacionales nos permite medir la actividad económica dentro de un país. En cambio, la balanza de pagos nos permite medir cómo es la actividad económica de un país con respecto al resto del mundo. Entonces, la balanza de pagos relaciona, por ejemplo, supongamos que estamos analizando la economía argentina, relaciona las transacciones de Argentina con el resto del mundo. Todo eso mide la balanza de pagos. La balanza de pagos incluye, obviamente, la forma más típica que estudiamos siempre en economía de comercio con el resto del mundo, que son las exportaciones y las importaciones, ¿no? Algo básico que solemos ver. Pero también mide un montón de otras cosas, porque Argentina no se relaciona con otros países solamente a través de sus exportaciones y sus importaciones, sino que hay un montón de otras variables y otras formas de transacciones más hoy por hoy, ¿no? En un mundo mucho más
financiero que productivo. Así que más al final del curso se va a ver un poco más en profundidad, pero quería que recuerden un poco algunas cosas. Primero, que la balanza de pagos tiene dos componentes centrales, o tres, depende de qué tipo de balanza de pagos mire, pero se la voy a dar rápido como dos, o tres, no sé. Sí, vamos a dar tres, Luigi, dale. Perdón. Se le suele decir que la balanza de pagos es igual a la cuenta corriente, que se suele denominar CC, que básicamente la cuenta corriente incluye lo que es las transacciones de bienes y servicios. Después tenemos la cuenta capital, que se suele denominar CK, la K de capital, que básicamente mide las transacciones de capital, ¿no? Por ejemplo, si Argentina hace un acuerdo con el FMI va a, a prestarle X cantidad de millones de dólares a Argentina, y eso ingresa en la balanza de pagos como por la cuenta de capital, ¿no? Básicamente tiene tres cuentas la balanza de pagos en su conjunto. La tercera es la financiera. No voy a meterme mucho porque hay muchos que juntan la capital y la financiera, pero lo, lo que quizás está bueno seguir es que sepan que esta cuenta, esta balanza de pagos, es algo que más al final de la materia que se va a ver, que es algo que está bueno que lo recuerden, que lo chusmeen antes de verlo. Falta mucho igual, insisto, lo vamos a ver bastante acá. Pero es otro de los conceptos que en economía del CSS se suele ver un poquito más, y que a diferencia de las cuentas nacionales que miden la actividad económica dentro de un país, las cuentas nacionales son en pesos, digamos en moneda nacional, y la balanza de pagos es en dólares, ¿no? O en divisas en general, que la divisa que generalmente se usa es el dólar. Entonces, cuando un país tiene un déficit en la balanza de pagos, estamos diciendo que el país salen más dólares de los que entran. Cuando un país tiene un superávit en la balanza de pagos, estamos diciendo que en el país entran más dólares de los que salen. Eso en términos generales. Estoy pensando en algo más. No sé si se entendió un poco esto. Fue, insisto, muy rápido. Quizás si lo vieron en CSC ya lo tienen recalado. Quizás no lo ven hace 1000 años o nunca lo vieron y les estoy hablando en chino. Pero yo por lo menos en mi curso del CSC lo solemos dar bastante. Nada, eso, con tenerlo más o menos incorporado para la segunda parte del cuatrimestre lo van a sacar bien. Y después por último, y ya me callo, el otro tema sí que se relaciona bastante con esto y que obviamente determina mucho la balanza de pagos y que se suele ver en la segunda parte del cuatrimestre, cuando generalmente tanto economía del CSC como macroeconomía son dos materias que arrancan con determinados supuestos en la propia materia de economías cerradas, de economías sin gobierno, para empezar desde lo más simple a lo más complejo, y eso nos permite ir agregando supuestos. Por eso generalmente cuando se dice, bueno, en esta parte del curso vamos a abrir la economía, seguramente lo escucharon en economía de CBC, ahora en macro también les va a pasar, se suelen utilizar modelos de economía abierta, y ahí, por eso balanza de pagos y tipo de cambio se suelen ver más en la segunda parte de los cuatrimestres. Y el tipo de cambio un poco refleja la relación entre la moneda nacional con respecto a otra divisa, ¿no? En algún punto, nada, después insisto, lo vamos a ver bien en profundidad, pero quizás está bueno que tengan fresco quiénes son. En Argentina, obviamente, el tipo de cambio más utilizado es la relación entre el peso y los dólares, ¿no? Porque, como decía Luigi antes, Argentina es una economía que muchos y muchos economistas la consideran una economía bimonetaria, donde gran parte del gasto que tenemos los consumidores y gran parte de las transacciones en la economía son en pesos, pero el ahorro es en dólares.
en gran parte también de la economía. Esto obviamente son modelos que se están empezando a estudiar mucho más ahora, pero eso hace que que el dólar, cuánto está el peso, cuánto está el dólar en relación al peso, siempre es algo que influye mucho. Entonces siempre está bueno que ya para macroeconomía tengamos bien frescos esos contenidos que vemos en la economía del CBC, de quiénes son los que ofrecen dólares, quiénes son las que ofrecen, las que demandan dólares, etcétera. Siempre recordemos, los que ofrecen dólares son los exportadores, porque son, no sé, por ejemplo, si yo soy un productor de soja y le vendo soja a China, voy a recibir dólares. Entonces esos dólares los voy a ofrecer al Banco Central. ¿Para qué? Para tener pesos y seguir produciendo soja, pagando salarios, comprándome un auto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quienes ofrecen dólares, generalmente hablamos de los exportadores, hablamos de los turistas extranjeros que vienen a visitar lugares de Argentina, cuando viene, no sé, un alemán a conocer, no sé, la Sierra de Córdoba, por poner un ejemplo, bueno, está trayendo dólares, entonces está ofreciendo dólares al Banco Central a cambio de pesos. Y después el componente central de la oferta de divisas en este país generalmente es la deuda externa, ¿no? Suele ser el gran ingreso de divisas de muchos periodos de nuestra historia. Y después tenemos quienes demandan dólares, que ahí es al revés. Los importadores demandan dólares, los consumidores obviamente demandan dólares. Cuando compramos un libro de macroeconomía que no se consigue acá y lo traemos de afuera, estamos sacando dólares del país y demandando dólares al Banco Central. O sea, cuando nosotros compramos un dólar, cuando compramos un libro por Amazon con la tarjeta de crédito, esos son dólares que se dan del Banco Central, ¿no? ¿Qué más? ¿Quiénes más demandan dólares? Bueno, el Estado para pagar la deuda, bueno, nada, eso, importante que tengamos en la cabeza quiénes ofrecen, quiénes demandan dólares, los turistas argentinos que quieren visitar el exterior, etc. Eso siempre está bueno que tengamos en la cabeza para la segunda parte de la materia. Y después, bueno, recordar, no sé si esto lo vieron en nuestro curso de Economía del CC, lo vemos, pero generalmente se suele decir que hay tres grandes modelos de tipo de cambio, ¿no? Cada administrador de política económica, cada presidente del Banco Central sobre todo, suele fijar distintos regímenes cambiarios. No es lo mismo tener un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio que muestre una relación inamovible entre el peso y el dólar, que es el tipo de cambio que se utilizó en los años 90 acá en Argentina, donde se suenan chicos, pero teníamos el 1 a 1, donde con un dólar comprábamos un peso, perdón, con un peso comprábamos un dólar, mejor dicho. Después tenemos un tipo de cambio, acá hay muchas denominaciones para decir cosas parecidas, yo generalmente lo vi como tipo de cambio libre y tipo de cambio con flotación administrada. Pero si querés ponerlo Luigi como se suele ver en macro, que no lo recuerdo, pero básicamente es la misma terminología. Eso está bueno que lo repasen si lo vieron en el CBC, sobre todo más para la segunda parte de la materia, ¿no? Tipo de cambio libre, bueno, vuelvo atrás. Tipo de cambio fijo es cuando el gobierno interviene en el mercado de cambios, vendiendo y comprando dólares para mantener el precio. Como saben, los mercados tienen oferta y demanda, como vimos en el CBC, el gobierno es el que administra, compra, vende dólares a partir de su reserva del Banco Central. Y a medida que haya más o menos dólares de la economía, eso impacta en el precio del dólar. Y el precio del dólar es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo es cuando el gobierno, el Banco Central, define un tipo de cambio, un tipo de cambio que quiere mantener en un nivel determinado por un determinado tiempo. Para eso necesita mucha oferta de dólares para poder controlar eso. Básicamente tener muchos dólares en el Banco Central para poder solventar cualquier tipo de aumento de la demanda.
Después tenemos un tipo de cambio libre, que es cuando básicamente el tipo de cambio libre generalmente no se usó en Argentina, se usó en muy pocas situaciones, por esto que decíamos antes, ¿no? Un régimen prácticamente bimonetario, ¿no? Generalmente el Banco Central interviene en el mercado cambiario. Es raro que tengamos un tipo de cambio libre donde solamente la oferta y la demanda determinan el precio del dólar. Es raro que ocurra, pero supongámonos que de un día para el otro el Banco Central dice, bueno, dejo el tipo de cambio libre. No sé si se acuerdan, pero después del acuerdo del gobierno anterior con el FMI, una discusión que tenía el gobierno con el FMI era esa. El FMI le decía, yo te presto determinada cantidad de plata, a cambio de que vos tengas un tipo de cambio libre. Y el gobierno le decía, no, ni en pedo te dejo un tipo de cambio libre, porque yo sé cómo son las expectativas de los agentes económicos en Argentina. Yo sé que si el tipo de cambio en Argentina pasa de un día para el otro de 50 pesos a 100 pesos, y yo tengo que intervenir, porque si no intervengo van a ir más gente a comprar todavía por más que suba el precio. ¿Y qué sabes si al día siguiente hay país? Quizás te levantás y al día siguiente tenés un dólar a 300 pesos. Entonces es raro que un gobierno no intervenga. Lo que sí podés tener es una flotación administrada o sucia, que es esto que escribe Luigi ahí, que básicamente es cuando el gobierno no te dice, o te lo puede decir, digamos, pero el gobierno interviene sobre determinadas bandas que se le suele poner el precio del dólar. Por ejemplo, supongamos ahora, ¿no? Ahora obviamente no hay un régimen de flotación administrada explícito, pero lo que suele pasar mucho es que el gobierno fija dos rangos, entonces te dice, bueno, de hecho es lo que hacía el gobierno anterior, en un momento, que ponerle que quiero que el tipo de cambio esté entre 20 y 25 pesos. Y si se me va a 30, ya se me devalúa mucho la moneda. Pero si se me va a 15, se me aprecia mucho la moneda. Ahora repaso un poco esos conceptos de devaluación y revaluación. Pero el gobierno interviene cuando, para mantener más o menos el tipo de cambio entre esas dos bandas. No quiere que se mueva mucho más que eso. Eh, Nada, creo que se entendió. Díganme cualquier cosa. Repaso última vez y ahora dejamos lugar para preguntas y eso. Va sobre esto último. Eh, También está bueno que tengan incorporados estos dos conceptos clave, que es la devaluación y que es la revaluación, o que es la depreciación de la moneda nacional y que es la apreciación. Hablamos de devaluación cuando nuestra moneda nacional, en este caso el peso, vale menos con respecto a la moneda que estemos analizando, que generalmente es el dólar, ¿no? Entonces, si tenemos una devaluación, el dólar nos sale más caro. ¿Por qué? Porque nuestro peso vale menos. Entonces, si tenemos que un dólar vale 100 pesos y el dólar pasa a valer 300 pesos, por un ejemplo que esperemos que no pase, pero que puede pasar, vamos a tener una devaluación de una magnitud importante. Nuestra moneda se va a depreciar, nos va a salir más caro comprar un dólar y básicamente nos va a salir mucho más caro traer insumos importados, etc. Cuando hablamos de revaluación o apreciación, tenemos el efecto inverso. Insisto con algo que igual Luigi lo explicó al principio, pero cuando el tipo de cambio que nos importa siempre es el tipo de cambio real, no es el tipo de cambio nominal. Si el tipo de cambio está un peso, un dólar, no nos dice nada a priori. ¿Cuánto vale un peso? Bueno, depende de cuál fue la variación de precios, depende de cuánto puedas comprar con un peso, ¿no? Eso igual después se va a profundizar a lo largo de la materia, no me voy a meter mucho más, pero lo importante es que eso, digamos, si uno dice hace 6 años, uno decía, che, el dólar en Argentina está a 100 pesos, te iban a tildar de, sos un demente. Pero si uno dice, está a 100 pesos, pero en el medio hubo una inflación de promedio, no sé, 30% anual en los últimos 6 años, y bueno, uno va a decir, no, está bien entonces que esté 100 pesos. ¿Se entiende a lo que voy ahí? Digamos, como no nos dice nada a priori el valor nominal del tipo de cambio. Por eso siempre es una discusión, gobierne quien gobierne, si el tipo de cambio está apreciado o no. Si el tipo de cambio está variando menos que la inflación o no, digamos, siempre hay una discusión en torno a eso que a lo largo de la materia
lo vamos a profundizar. Pero nada, creo que intenté completar todo. No sé, Luigi, si me faltó algo. Y nada, opinen si hay preguntas, cosas. Yo siento que estoy rapidísimo y tiré cosas que generalmente nos duran muchas clases. Lo importante no es que lo entiendan todo ahora, sino que entiendan algunas puntas y después vamos a profundizar. No, creo que estuvo bárbaro. Estuvimos un ratito para preguntas de cualquier parte, hago un repaso rápido de todas las filminas. Y si no, dejo de presentar pantalla y, y ya vamos terminando. Después el giro de este PowerPoint está un poco desprolijo, tipo esto tendría que haber sido 2 filminas, pero bueno, cosas que pasan. Una pregunta. Sí, 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 mandale. Buenas tardes, ¿cómo va? Quería preguntar si esta materia tenía un gran componente de actividades prácticas, digamos, o si se utilizaba más o se refería más a lo que era teoría y lectura. Ahí dejé de compartir, ¿no? Perdón. Ya no se ve más la pantalla, ¿no? Genial. Em, sí, es un poco de todo, ¿no? Como que creo que depende de la cátedra. No sé, justo con Gonza cruzamos en la misma cátedra, pero en general es miti-miti. Como que tenés bastante teoría, pero tenés que explicar esa teoría. Al principio lo decíamos, esto de que la materia se basa básicamente en modelos, como que toda la materia es estudiar modelos y esos modelos tienen efectos. Entonces te dicen, por ejemplo, ¿qué pasa con esto último que explicaba Gonza, el multiplicador keynesiano? ¿Cómo reacciona el multiplicador keynesiano cuando tenés un aumento del gasto público? Y no te van a poner aumentó el gasto público en 5.000 millones de pesos, sino que simplemente te van a decir aumentó el gasto público. Y a partir de eso tenés que graficar todo. Piden bastante graficar y tenés que representar en gráficos y en modelo, con palabras o con fórmulas, cómo se mueven las diferentes variables a partir de un cambio en una variable principal. Y eso es la mitad de la materia. Como que la mitad de la materia es eso, explicar cómo se mueven los modelos. Así que la respuesta es mil. Tenés parte teórica, pero tiene siempre una aplicación práctica. No en la vida real, igual, es una aplicación en los modelos, pero bueno. Si se preguntaban por qué nos llamábamos variable independiente, ahí está un poco la respuesta, ¿no? Van a ver a lo largo de toda la materia que, como decía Luigi, se mueve una variable independiente y eso modifica todas las demás variables del modelo que estamos analizando. Eh, por eso es un concepto que se utiliza mucho en economía para análisis de estática comparativa. Buenas, yo tengo una duda. En el tipo de flotación administrada, cuando esas bandas que se imponen de un tipo ideal de cambio se exceden o disminuyen, ¿con qué se vuelve a valorizar el tipo de cambio a esas bandas deseadas? Bueno, yo no llegué a hacer diapositivas de esto porque obviamente es un tema que lo vamos a ver bien en profundidad, como decía, para la segunda parte de la materia y ahí sí vamos a meter buenas diapositivas con gráficos y todo, ¿no? Pero imaginemos dos curvas de oferta y demanda de cualquier mercado, ¿no? La oferta es una función creciente del precio y la cantidad y eh, la demanda es decreciente. Cuando tenemos un tipo de cambio que supera ese precio, el precio que nosotros nos pusimos, por ejemplo, supongamos que el gobierno dice entre 100 y 120 dejo flotar. Si se pasa de 120 intervengo, si se pasa de 100 intervengo también. Cuando se pasa de 120, el gobierno tiene dos formas de bajar el precio, como en cualquier mercado. Una es reduciendo la demanda, eh, que puede hacerlo por determinados mecanismos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, aumentar la tasa de interés para que la gente diga, no, en vez de invertir en dólares, me voy a invertir en un plazo fijo. Entonces ahí aumenta la tasa de interés, bueno, la gente retira dólares y demanda menos dólares. Esa es una opción, reducir la demanda. Y la otra, como cualquier mercado para bajar el precio, puedes aumentar la oferta de dólares. ¿Cómo puedes bajar el precio de cualquier mercado? Y, perdón, ¿cómo bajas el precio del dólar? ¿Y cómo ofrecer más dólares? ¿O lográs que se exporte más? Que una de las discusiones de la materia es, bueno, cómo
haces que se exporte más. Eh, o la otra más de corto plazo, que es la que se suele utilizar. En esta materia también se utiliza mucho, ¿no? ¿Qué es una medida más de corto plazo? ¿Qué es más de mediano plazo? Etcétera. Pero a corto plazo, eh, generalmente los gobiernos recurren a la deuda externa. Vos pedís un préstamo se te está yendo el dólar muy alto, pedís un préstamo con el resto del mundo y te ingresan más dólares. Por lo tanto, te baja el precio. Esas son dos medidas que se suelen tomar. Obviamente todas medidas económicas tienen consecuencias y tienen actores que se benefician y perjudican, eso siempre. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, eh, vamos a ir cerrando. Desde ayer, Gonza había mandado un mensaje bastante largo, no sé si lo llegaron a leer hace unos días, ayer creo, que lo importante, básicamente, es que si nos pueden ir diciendo durante la semana o les vamos preguntando por el grupo qué temas están viendo, qué bibliografía les fue dando a sus profesores, estaría bueno si podemos preparar la clase con algo de tiempo y llegamos al sábado con algo armado, ya sabiendo qué es lo que estuvieron viendo, tratando de hacer un mix entre las diferentes cátedras, ¿no? Suele haber un patrón definido sobre qué se ve el macro, pero según la cátedra a veces cambia. Vamos a tratar de ir viendo todos los temas de diferentes puntos de vista. En ese sentido, la idea es mantener clases todos los sábados. Podemos definir el horario con una encuesta o si les va a las 4 de la tarde, yo creo que por nosotros va a estar bien. Y nada, no mucho más, eso. También si tienen dudas, siempre el grupo de WhatsApp está para eso, para que pregunten, que nos vayan tirando lo que necesiten, etcétera. Bueno, nada. Perfecto, gracias chicos. De una. Nada. Entonces nos despedimos y nos vemos el sábado que viene. Estamos hablando. Sí, la Saludos. próxima podemos ver más en fino cómo suelen ser los métodos de evaluación y todas esas cosas que tenemos bastante experiencia ya de Re, cursos así. Así que le podemos tirar más data sobre eso que hoy no nos entró. re. Bueno, Muchas Hasta el gracias. sábado. Bueno, Chau. bien, bien. gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.